comienzo a este evento, así que a los nuevos que se fueron sumando, muy buenas tardes. Les damos a todos la bienvenida a este webinar de Movex, donde en breve les vamos a estar contando y presentando nuestra nueva solución para prevenir y reducir todo lo que es el fraude en las compras online. Les quería recordar que ahí a la derecha de todo lo que es la pantalla tienen un chat donde pueden ir haciéndonos las preguntas. A medida que vaya avanzando el webinar, van dejando las consultas y al final vamos a ir contestando para que puedan llevarse todas las respuestas. Recuerden, y a mí por ahí me gusta porque siempre hacen preguntas muy buenas y que nos sirven a todos, así que todas las dudas las van colocando ahí y todas las respuestas nos van a ayudar a todos a entender cómo es y cómo funciona. Antes de que inicie Román, que es quien va a contarnos sobre la herramienta, queremos contarles un poco de qué es Movex para quienes son nuevos y quienes es la primera vez que por ahí no se escuchan. Movex es una herramienta de pagos online para cualquier modelo de negocios. Con nuestra tecnología, todas las empresas pueden personalizar sus opciones de pago y hacemos una conexión en directa con las marcas. ¿Qué nos permite, qué ventaja le permite a la empresa conectarlos en directo con las marcas en sus e-commerce? Poder tener sus propias promociones, poder configurar todo lo que son planes ahora 12, poder disponer de todas las promos bancarias que están por ahí muy en auge y que los clientes siempre necesitan comprar con promos, las pueden conectar a través de Movex y también tenemos todo lo que es un sistema avanzado de cuotas, digamos, y de reglas que van a poder brindarles muchos beneficios a sus clientes en su e-commerce y eso obviamente les genera una enorme ventaja competitiva dentro de del grupo de empresas que compiten. Obviamente desde Movex queremos agradecer el acompañamiento institucional que nos dio la agencia Innovar y Emprender para lanzar esta nueva solución y a Emailage de LexisNexis. También queremos saludar y agradecer especialmente a las instituciones que nos han acompañado, invitando, como la Secretaría de Comercio de Córdoba, que nos acompañó muchísimo en la difusión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, siempre ahí potenciándonos también, la Cámara de Industrias Informáticas Electrónicas y de Comunicación del Centro de Argentina, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, que estuvieron difundiendo constantemente, la Asociación de Emprendedores Tecnológicos, a todos los medios de prensa, que veo que algunos se han sumado, y obviamente a todas aquellas empresas que compartieron nuestros eventos y a todos los que están, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a invitar a Román Sarria, cofundador y CTO de Movex, para que nos cuente bien sobre esta solución y nos diga ¿cuál es el costo del fraude de vender por internet para los comercios y cómo los comercios podemos darnos cuenta quién nos está comprando del otro lado? ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a hacer que nuestras transacciones sean cada vez más seguras? También nos va a dar un par de recomendaciones de lo que es ciberseguridad, así que adelante Román, te escuchamos. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, gracias por participar de este webinar. La idea es contarles un poco de qué se trata esta solución, qué es lo que está pasando con el fraude en Internet y básicamente darles recomendaciones y presentarles esta herramienta que hemos diseñado este último año de mucho trabajo, de ver cómo ha ido cambiando la dinámica y cómo ha ido cambiando el funcionamiento con lo que fue la pandemia, todo lo que fue el movimiento del mundo real, del mundo físico al mundo e-commerce. Y bueno, enseñarles un poco este mundo que es la prevención de fraude, ver cómo pueden cubrirse ante el posible comprador fraudulento, ver justamente cómo los podemos ayudar y cómo pueden navegar por esta nueva situación que se ha ido dando con el cambio y la digitalización, el movimiento, como digo, de todo lo que era el mundo real hacia el mundo digital. Básicamente el fraude en Argentina en el último año tuvo un boom, al igual que tuvo un boom el e-commerce,
el último año para todo lo que fue el fraude, realmente hubo un cambio de paradigma importante. Por ahí tiempo atrás, el fraude nosotros lo veíamos o el mismo comercio lo veía por ahí más atacando a un cajero automático, a una red física, tratando de robar tarjetas. Pero la verdad es que con la pandemia, al igual que todo el mundo se digitalizó, ustedes se movieron desde el mundo físico al e-commerce, básicamente el defraudador hizo lo mismo. Por ahí hay que pensarlo justamente en el hecho de que por ahí uno tuvo que cerrar sus puertas, moverse al e-commerce, seguir vendiendo desde otro lugar. Y digamos que el negocio del defraudador, que era justamente intentar robar una tarjeta en un cajero, hacer algún tipo de fraude por internet, enviar un email sobre un banco, con toda la nueva realidad se fue moviendo internet. Y por ahí el gran tema que tiene Internet y que por ahí es el mayor problema hoy es que la accesibilidad en Internet es muy rápida, muy alta. Si alguien quiere hacer fraude, básicamente puede hacerlo de manera muy ágil. Por ahí nombraba justamente el caso del defraudador que antes agarraba y iba a un cajero, reemplazaba la boquilla del cajero, uno ponía la tarjeta y por ahí le copiaban los datos, esto que en el mundo real se llama skimming. Algo que se dio en el último año y lo padecieron muchos e-commerce fue que básicamente ese mismo defraudador que hacía el skimmer, que te robaba los datos de la tarjeta, estuvo intentando rediseñarse y llevar todo ese formato de fraude a los e-commerce. En esto un poco crece algo que si bien venía desde hace un tiempo, pero por ahí aprovechando las vulnerabilidades de los e-commerce, el querer salir rápido, algo comúnmente acá que es quiero que el pago se haga en mi sitio, que ahí explico un poquito más cómo es la dinámica. Todos los defraudadores aprovecharon estas vulnerabilidades y algo que se volvió muy común, por ejemplo, fue el web skimming. Con la diferencia del skimming original, donde el defraudador una vez al día iba, sacaba las tarjetas de este dispositivo que ponían en los cajeros, y acá con el dinamismo de que la tarjeta le llegaba en el mismo momento. O sea, robaba la tarjeta en el e-commerce y automáticamente la llevaba a un sitio para usarla y probarla, lo cual realmente causa un daño muchísimo más alto porque es muchísimo más sencillo. Antes tenías esto de que entre que te robaban la tarjeta y más o menos podías saber que te pasaba algo, podías bloquear, dar de baja la tarjeta y usar alguno de los mecanismos. La realidad de Internet trajo un poco esto de que esa velocidad que le dio al comprador para justamente hacerse de productos de manera mucho más sencilla, mucho más dinámica, también se lo dio al defraudador. ¿En qué consiste el web skimming? Básicamente, los defraudadores aprovechaban vulnerabilidades de los sitios web, justamente estos sitios que por ahí pedían los datos de las tarjetas dentro del mismo sitio, y cuando el usuario ingresaba a la tarjeta, básicamente se le hacía creer al usuario que estaba cargando la tarjeta en el sitio real y rápidamente le robaban los datos y los usaban. Esto dio que durante la pandemia, y lamentablemente hoy es algo que por ahí sigue en aumento y sigue en auge, es que 2 de cada 5 transacciones comenzaron a ser fraude. ¿Por qué? Por justamente lo que decía, la facilidad del defraudador de tener acceso a tarjetas, de tener acceso a dispositivos muchísimo más rápidos, muchísimo más veloces, que permitían obtener tarjetas y usarlas en otros sitios para concretar el fraude, todo esto de manera muy rápida. Obviamente, el problema venía cuando el comercio se enteraba de que le habían hecho fraude. Obviamente, uno le roban la tarjeta, le llega un cargo que no hizo, llama a la tarjeta y dice, mirá, yo no hice esta compra, la voy a desconocer. ¿Qué pasa con esto? Automáticamente la tarjeta va, le retira el dinero al e-commerce, le retira el dinero al comercio, y uno por ahí ya entregó el producto. Y encima, aún más serio, más grave, con el hecho de que Argentina hoy tiene una ley que permite al dueño de la tarjeta desconocer un cargo hasta 365 días después. Con lo cual, aún peor, una persona que
le habían hecho un cargo, no sé, por ejemplo, en junio del año pasado, bien plena pandemia, hoy todavía puede llamar a la tarjeta y decir, mirá, me acabo de dar cuenta que me habían robado la tarjeta, quiero desconocer el contracargo, y obviamente el comercio, mucho tiempo atrás, ya entregó los productos. ¿Qué es la parte más dolorosa de esto? Que, bueno, el comercio, ustedes como comercio, se quedan básicamente sin el producto y obviamente también les descontaron el dinero, con lo cual el punto es, bueno, ¿qué hacemos? Acá es donde nosotros desde Movex empezamos a trabajar soluciones no tanto como por ahí se habló mucho típicamente en el pasado, o hay otras soluciones que hablan de antifraude. Nuestra solución trabaja un poco antes que todo eso suceda. Nosotros tratamos de generar un cierto dinamismo donde todo lo que sucede, todo donde nos tenemos que proteger, pasa por el lado de la prevención. Entonces, nuestras herramientas las empezamos a orientar para trabajar justamente cuando se ingresó la tarjeta, cuando reconocemos quién está cobrando y haciendo uso de diferentes herramientas. Hoy usamos aproximadamente unas 22 reglas que tenemos entre burós de riesgo, por ejemplo, como el caso de LexisNexis o Emailage, soluciones de inteligencia artificial, cosas que fuimos desarrollando en el camino, tratamos de prevenir y tratamos de lograr que al comercio no le hagan fraude. Esto nos permitió en el último tiempo reducir casi un 90% del fraude para el e-commerce, trabajando en, sobre todo, reglas que nos permitían no atacar simplemente el fraude como un todo, que es por ahí lo que solía suceder con el fraude y las herramientas antifraude, sino trabajando en soluciones específicas. ¿Por qué digo soluciones específicas? Básicamente las herramientas las diseñamos pensando de que cada vertical es un mundo. Cada comercio es un mundo, cada comercio tiene sus reglas, cada comercio tiene sus cosas, y obviamente no es lo mismo el fraude en una casa de electrodomésticos que el fraude en, no sé, una verdulería que de repente inicia su circuito de venta online. Basado en esto y viendo que justamente el fraude se estaba dando en algunos lugares peor que en otros, donde en algunos lugares veían que era mucho más fácil defraudar al comercio, y obviamente por montos más altos, no solamente defraudar al comercio, también defraudar al cliente, empezamos a trabajar en evaluar las transacciones, evaluar qué era lo que sucedía con el fraude, evaluar qué pasaba en las distintas verticales, en los distintos modelos de negocio, y en eso fuimos creando reglas. Pero no solamente reglas que permitían prevenir el fraude en estos comercios, sino también reglas para que el comercio pueda decidir dónde se siente tranquilo. Hoy la herramienta que proponemos, que estamos presentando, le permite a cada negocio decir, bueno, a ver, yo sé que tengo, por ejemplo, un cierto nivel de fraude en X punto. Movex básicamente al comercio le dice, mirá, evaluamos la transacción y creemos que esta persona tiene un nivel de riesgo de 6. Y dentro de este nivel de riesgo, que es un número del 0 al 10, les decimos, mirá, si pasa el tal número, revisalo. Y si pasa este otro, que generalmente es 5, te recomendamos que no lo aceptes, que no aceptes la transacción, porque es muy probable que sea un riesgo para vos. Entonces, básicamente nuestra herramienta, y ahora cuando pasemos a ver la herramienta lo vamos a ver, les permite personalizar justamente basados en su modelo de negocio y cómo quieren ayudar a la prevención dentro de sus comercios o de sus servicios o lo que sea, cómo quieren manejar el fraude, cómo quieren que Movex los ayude y cómo quieren que las cosas se vayan dando justamente para que sucedan dos cosas. Una, no les hagan fraude. Y dos, cuidar a sus clientes. ¿Por qué digo cuidar a sus clientes? Básicamente porque, a ver, nadie quiere que le roban la tarjeta. Y justamente este fue el segundo foco que tiene Movex dentro de la solución. No solamente proteger al comercio, sino que proteger al tarjetaviente.
¿Y por qué proteger al tarjetaviente, al dueño de la tarjeta, al cliente? Porque si nosotros cuidamos al cliente, básicamente estamos cuidando también a sus clientes. Algo muy común que sucedió con todo esto es que una vez que a una persona le robaban una tarjeta, no le iban a hacer compras chicas. Por lo general, a alguien le robaban la tarjeta y lo primero que intentaban era comprar un Smart TV que probablemente salía 90.000 pesos o más, o compraban un viaje, o compraban algo que justamente hacía mucho daño al tarjetaviente. ¿Y por qué digo daño? Si, a ver, uno dice, llamé a la tarjeta y me devolvieron el dinero. La realidad es que hoy las tarjetas, cuando uno compra o cuando le hacen una compra fraudulenta, uno puede llamar y, por ejemplo, no sé, la compra se le hicieron el 20 y uno se da cuenta cuando le llega el resumen. Y el resumen ya me llegó el 25, el primero, o los primeros días de cada mes. Y obviamente ya tengo un problema. Si me gastaron 90.000 pesos, la tarjeta no va a decir, bueno, te descuento los 90.000 pesos y págame, no sé, tus 20.000 pesos que tenías de gastos más sin los 90.000 pesos, sino que uno como cliente tiene que pagar los 110.000 pesos de cargos que le llegaron de la tarjeta. Obviamente esto es muy duro para el cliente y como digo, acá es donde más nos ponemos del lado de todos, tratamos de trabajar fuertemente en estar del lado de todos. Nadie quiere que le llegue un cargo, en un resumen, que justamente sea un cargo bastante grande, bastante doloroso de pagar y que encima sea un cargo que no hizo. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a trabajar, fuimos viendo transacciones, fuimos viendo tipologías, trabajamos en crear diferentes soluciones, diferentes modelos que nos permitieron no solamente protegerlos como comercio, sino proteger también al cliente, tratando de evitar que se den estas situaciones, validando las transacciones, ejecutando diferentes mecanismos y obviamente, como decía, dándoles la posibilidad de ustedes también cuidar a sus clientes para que no les hagan fraude. Así, un poco como decía antes, logramos en muy poquito tiempo y sobre todo los comercios que han pensado a utilizar el servicio, bajar fuertemente el fraude. Básicamente, dentro de toda esta solución, y un poco como iba mencionando recién, vemos dos grandes cosas. Por un lado, y era lo que mencionaba recién, el fraude real, donde a alguien le roban la tarjeta, pero hay otro caso, y que se ha vuelto bastante común, por ahí lo comúnmente llamado el cliente vivo, el cliente que va, compra, hace todo como si les estuviese comprando, probablemente vaya a su local, retire, ponga la firme o cualquier cosa, como diciendo, sí, fui y compré, pero llega a la casa y dice, no, mirá, me estafaron, no compré. Y ahí se da la primera diferencia dentro de lo que es el mundo de la estafa online. La diferencia entre el fraude, como mencionábamos antes, se da cuando a uno le roban la tarjeta e intentan fraguar una transacción como se muestran ustedes, y contracargo, que es justamente la persona que intenta de alguna forma engañar al sistema justamente con esto de que por ahí siempre se le da la razón al cliente y decir no compré a pesar de haber hecho todo y justamente haber comprado. De Movex y parte de la solución que fuimos construyendo y nos fuimos nutriendo de mucha información y muchos datos, trabajamos en soluciones de inteligencia artificial y de machine learning, agarrando toda esta información, agarrando todo esto que nos fue dando todo este tiempo de aprendizaje y justamente trabajamos fuertemente en herramientas que permitan que un cliente no solamente no sea fraudulento, sino que un cliente no les termine haciendo un contracargo. Ahí básicamente Movex los ayuda, les trata de ayudar justamente para evitar cualquier tipo de estas situaciones. Siempre tratamos de fomentar que si en algún momento y antes de usar la herramienta tuvieron algún tipo de contracargo, nos avisen.
trabajamos con distintas tecnologías que nos permiten obtener información del resto de la industria y justamente nutrir esta inteligencia artificial que va a prevenir de cierta manera que les hagan contracargos. Por el otro lado, siempre recomendamos, sobre todo a los que están yendo hacia el e-commerce, el tema de uno por ahí quiere vender. Y obviamente uno quiere seguir vendiendo y el e-commerce da esta facilidad de vender rápido, vender más fácil, pero el primer punto que se da en el e-commerce es, y por ahí nosotros lo escuchamos bastante, es, pero si pongo una herramienta de prevención de fraude, me están parando transacciones, yo quiero vender, no me preocupa eso del fraude. Y por ahí el primer problema y lo primero que les planteamos generalmente a los diferentes comercios y servicios que usan nuestra herramienta es, no es tan así. Uno por ahí quiere justamente vender, dice, no, a mí no me va a pasar, y justamente el defraudador, y lo voy a poner de una forma bastante sencilla, es como que huele ese exceso de confianza en el e-commerce. Y ha pasado mucho que justamente comercios que por ahí nos decían, no, a mí no me va a pasar, no quiero frenar transacciones porque necesito vender, después el problema se convertía en mucho peor. Un poco como contaba antes, el defraudador no va a hacer transacciones de, por ejemplo, un par de zapatillas que puede llegar a salir 15.000 pesos. Un defraudador va a comprar 10 pares de zapatillas, va a intentar hacer rápidamente la mayor cantidad de daño y aún peor, si nosotros justamente en todo esto vamos y le entregamos el producto, le entregamos por ahí 10 pares de zapatillas y resulta que justamente me estafaron y me quedo justamente sin el producto que entregué, lo mismo un servicio o lo mismo cualquier cosa. Entonces, justamente lo que intentamos desde este servicio es darles todas las herramientas posibles, no para que no vendan más, sino para que vendan mejor, para que estén más seguros a la hora de vender y justamente vendan al cliente correcto. Nosotros hemos visto, y por ahí el número del 90% de reducción viene en base a esto. Por ahí, y nos pasó con comercios que en la vorágine de la pandemia, de cambiar un poco la expectativa de negocio, obviamente de repente dijeron, este tiene promociones, que es un poco justamente lo que nosotros tratamos siempre de ayudarlos, puedo pagar con ahora 12, tengo 20 cuotas sin interés de alguna tarjeta, genial, compro, y por ahí justamente esa persona le robó, no sé, la tarjeta a otra y compró 20 pares de zapatillas. Y justamente el problema radica acá. Uno tiene que estar seguro, uno tiene que tomar las medidas necesarias para que estas situaciones no se nos den. Un poco esta frase que es el punto 4, que los ayudamos a conservar la productividad sin perder potenciales negocios. Nuestra idea no es que pierdan clientes, que pierdan de vender o que pierdan por ahí de hacer una transacción, cuando es el caso de servicios, sino que justamente se venda de manera correcta, se cuida el cliente. En el caso de los servicios, por ejemplo, o un servicio de algún proveedor de pagos, por ejemplo, la idea no es que de repente le traben una transacción a un cliente, sino que justamente ese cliente de ustedes como servicio, proveedor de servicio de pago o PSP, venda a las personas correctas y justamente después el fraude no se nos venga como un PSP. Un poco habiendo visto todo esto, la idea es ahora hacer un pequeño recorrido por la herramienta y después contarles para quiénes está disponible, qué es lo que se puede hacer. Ahora en la herramienta vamos a ver bien detalles de cosas que se ven en el día a día y en que los ayuda Movex a prevenir. Ahí dennos un segundo. Vamos a mostrar la herramienta. Ahí estamos. Bueno. Lo primero, bueno, el servicio hoy lo van a ver como beta, ahí tienen las reglas de negocio
que es, las reglas de prevención. Les van a permitir configurar diferentes tipos de regla, por índice, por total, por la suma. Y Movex tiene dos tipos. Una es la regla de denegación, que les va a permitir bloquear una transacción. La otra es la regla de revisión y obviamente les permite dar los avisos para que ustedes puedan saber cada vez que se da un fraude. Las reglas de revisión básicamente es, y un poco lo vamos a ver ahora durante la transacción, básicamente cuando el cliente hace una transacción, la regla de revisión les va a permitir hacer que la tarjeta, que la transacción que está haciendo el cliente no pase. A ver, ¿y por qué se da esta regla? Básicamente por algo muy sencillo, la regla de revisión, y por ahí es el mayor potencial de la herramienta que les estamos dando y les estamos mostrando hoy. Básicamente la regla de revisión dice, mirá, entre este número y este número, como les contaba antes, Movex le da un índice entre el 0 y el 10, donde 0 es sin fraude y 10 es muy alto riesgo, una transacción a no aceptar. Justamente con las reglas que mostraba recién medio rápido en el panel, les permitimos decir, de 5 para arriba, quiero que rechaces la transacción. No quiero que pase. Entonces, básicamente Movex los va a asesorar si la transacción se hace a través de Movex, va a asesorar que la transacción no cumple con los requerimientos que dicen ustedes como comercio y obviamente la va a detener. La regla de revisión, a diferencia es, bueno, esto quedó en un gris, por ejemplo, una transacción que quedó entre 2 y 5, que es donde nosotros generalmente recomendamos que es la zona de riesgo. Movex va a agarrar esa transacción y le va a enviar al cliente algo que le va a permitir validar que realmente está haciendo la transacción y no justamente que es un defraudador. Vamos a tratar de prevenir el contracargo, un poco ahí la ven, ahí la transacción dio en revisión. Y una vez que esto sucede, ustedes van a tener un panel, que es este panel que estamos viendo ahora, donde pueden ver las transacciones que se fueron haciendo y que nuestro sistema asesoró como posible riesgo. Van a poder ver todos los datos de la transacción. Van a poder ver el índice, que es la columna esa que se ve en verde y rojo al lado del texto en espera de validación, que es básicamente el índice de riesgo. En este momento yo recién para la prueba lo puse muy bajito, entonces todas las transacciones pasan a revisión, que era esto que les decía, les permitimos personalizar cuánto riesgo quieren absorber, dónde lo quieren absorber. Y una vez que la persona valida, básicamente Movex, y ahí con mi cara de medio dormido seguramente de uno de estos días, Movex les trae toda la información esa que recopilamos para validar esta transacción. Y básicamente con esa información les decimos, bueno, ahora tienen la opción de aprobarla, rechazarla y obviamente bajar un expediente. Este expediente les va a permitir que ante un contracargo, ante algo que pueda llegar a suceder, el contracargo es lo que decíamos recién, la instancia donde el cliente de mala fe desconoce, les va a permitir presentarle a la tarjeta el expediente con todo lo que sucede en la transacción. Obviamente, si ustedes no se sienten seguros, la herramienta también les va a permitir rechazar la operación, que lo que va a hacer automáticamente dentro de nuestros servicios es marcarla como posiblemente fraudulenta y cuando vengan más transacciones, esta persona, no solamente el email, el DNI y otra información que vamos recopilando dentro del servicio para asesorarlos, justamente vamos a rankear esa transacción más alta, diciéndole justamente, mirá, acá hubo distintos comercios que dijeron que este comprador posiblemente fraudulento, posiblemente pueda llegar a generar un contracargo y obviamente les vamos a indicar todo lo necesario para que puedan decir que no quieren aprobar la transacción o les vamos a dar toda la información que es necesaria para que no les cometan un fraude o no les cometan
un contracargo, que es por ahí siempre lo más fino a evitar y lo que siempre tratamos de trabajar y de poner mucho esfuerzo en que no les suceda. Toda esta solución, un poco como les contaba, fue el resultado de trabajar todo el último año, el resultado de ver cómo sucedían las cosas, cómo se iba dando el fraude, ver que el fraude está en aumento. Hace un rato les decía por ahí este número que es medio fatídico de que casi un 40% de las transacciones son fraudulentas, y por ahí el mayor problema es que este número sigue en aumento. A medida que los defraudadores por ahí se va corriendo la ola de, che, acá hice fraude, acá pude sacar una tarjeta, y un poco todas estas técnicas, el fraude se hace cada vez peor. Por ahí cada vez intentan usarlos más como medio de fraude, porque no solamente es prevenir que no les hagan fraude, que no les hagan contracargos, sino también, y un poco ahí viene el tema de la ciberseguridad, el tema de ver que nuestro proveedor de servicios de pago sea PCI Compliance, que son las reglas que regulan nuestra industria, la industria de los pagos por Internet, es justamente evitar que no nos usen no solo de canal para el fraude, o sea, es agarrar las tarjetas que robaron y pasarlas por nuestro sitio, haciéndose de nuestros productos, y obviamente que después el desconocimiento de la transacción nos genere un perjuicio, sino que también, y utilizando todas las reglas de seguridad posibles, un poco con esto que decía, de ver el tema de proveedores y esas cosas, no los usen como canal para robar tarjetas, que es por ahí lo más importante. ¿A quién estaba orientada la solución? Un poco de todo. La solución es abierta, un poco desde Movex. Lo que tratamos de hacer siempre es crear soluciones lo más abiertas posible, y no solamente para nuestros comercios que utilizan nuestros servicios, sino también vía API para otros comercios que, ya sea que tengan un e-commerce y tengan otro proveedor de servicios de pago, proveedores de servicios de pago, PSP, que puedan agarrar nuestra API, consultar toda la base de datos, nuestra inteligencia artificial, y obtener información justamente para prevenir el fraude en sus servicios, tiendas de e-commerce que, como decía, usen otros proveedores. La idea dentro de Movex es ser abierto, ofrecer todas las herramientas que hacemos para nosotros, para nuestros comercios, y que justamente todas puedan hacerlo. Por ahí en el último punto, agencias que hagan integraciones. Tratamos de siempre ser lo más abiertos, tratamos de hacer las herramientas lo más participativas posible. Invitamos a nuestros proveedores, trabajamos muy en conjuntos con ellos justamente para dar las soluciones lo más poderosas posibles para que les sirvan a todos y para que todos puedan hacer uso de esta herramienta, que realmente ayuda muchísimo a reducir el fraude, ayuda muchísimo no solamente a reducir el fraude en los circuitos tradicionales, sino en los circuitos no tradicionales, donde, por ejemplo, el circuito del e-commerce, que tiene esa facilidad donde uno puede ir y puede tratar de validar la transacción, y justamente ayudamos a que el fraude se retrotraiga ahí, porque una vez que el defraudador sabe que tienen algunas de estas herramientas, lo más probable es que deje de hacer fraude. Lo más probable es que los pase de largo a ustedes y diga, no, ese e-commerce, ese proveedor de servicio de pagos, esa tienda en línea tiene una solución de fraude, una solución que nos dificulta este trabajo de defraudar, y se vaya a otra o vaya a buscar otro comercio que justamente no esté usando una solución y que sea más fácil hacer fraude. Lograr esta finalidad, que es hacerse con productos de manera, o productos o servicios de manera muy sencilla, y usarlos justamente perjudicando a los dos lados, perjudicando al comercio y perjudicando al tarjetaviente. Y obviamente lo principal, tratar de evitar contracargos, que es por ahí uno de los principales puntos de dolor para cualquier comercio, y sobre todo para cualquier proveedor de servicios de pago o servicio que dé de alguna manera pagos por Internet. Ahí un poco les conté todo. Si quieren hacer preguntas, estamos abiertos a preguntas. Las pueden escribir seguramente en el chat que les aparece al costado.
y la idea es poder contestarles todas las dudas, consultas o lo que quieran saber sobre la herramienta. Muchas gracias, Román, por la presentación y contarnos un poco de qué se trata esto, cómo podemos saber quién nos está comprando y cómo podemos prevenir el fraude. Tengo, por el momento hay 2 consultas, así es que vamos avanzando con eso. A medida que tengan dudas pueden hacerlas, tienen a la derecha todo lo que es el chat para que vayamos contestando. Dice, ¿en qué momento de la compra empieza a funcionar la solución de prevención de fraude? La solución de prevención de fraude, según quién la utilice, generalmente si la utiliza el comercio, sucede luego de que la compra se efectúa. ¿Por qué sucede luego de que la compra se efectúa? Y nosotros generalmente en Movex tratamos de detenerla para que no pase a mayores. Básicamente porque es donde recopilamos toda la información necesaria para sumarle a las herramientas que ya tenemos, al machine learning, a la inteligencia artificial que está tratando de regular la transacción, sumarle toda la información posible para decir, mira, esto puede ser o no fraude. Entonces, lo ideal, no solo lo que pasa en Movex, es que todo esto se dé una vez que la transacción se dio, se aprobó, ya sea en cualquiera de las modalidades transaccionales, pero una vez que sucedió, ahí tenemos la mayor cantidad de herramientas para decir, la detengo, la devuelvo en el momento, para prevenir que se convierta en algo peor, o se envía el enlace en el caso de la validación, de la revisión, para que el cliente haga este circuito donde se le pide información, se le pide que básicamente valide que es él que está comprando, que es el cliente, justamente para prevenir que no pase a mayores. Muy bien, gracias, Román. Después tengo otra consulta que dice, ¿en qué índices recomiendan para setearla todo lo que es la herramienta de prevención de fraude? Bien. El índice depende siempre mucho de la vertical en la cual trabajen. Por ejemplo, la vertical venta de calzado es hoy una de las más, venta de calzado y electrodomésticos es una de las más complicadas. Ahí siempre recomendamos que se ponga la regla en 2 para revisión y que no supere el 5, porque el 5 ya realmente el nivel de riesgo es muy alto, es mucho el riesgo que se está asumiendo. En otras verticales es completamente distinto. Obviamente ustedes deciden el dónde, pero hay verticales donde un 2,5, 3, 4 de riesgo, por ahí el riesgo combinado con el total. Ustedes pueden decir, no, mirá, si la transacción es de menos de 10.000 pesos y el índice de riesgo es 4, quiero que pase. No quiero que se la frene, quiero que el usuario pueda comprar, total es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Pero también pueden decir, no, quiero validar todo lo que esté arriba de 3 y bueno, la herramienta justamente les permite eso. O quiero validar todas las transacciones que sean arriba de 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque es donde más daño me hacen, es donde más cosas pueden suceder. Entonces, todas las transacciones arriba de 100.000 pesos quieren validarlas o directamente quieren rechazarlas. Dicen, no sé, justamente la vertical y calzados. No voy a tener nunca una transacción de 100.000 pesos. O sea, el único que va a gastar 100.000 pesos es alguien que va a comprar 20 pares de zapatillas y lo quiero mandar a un circuito de proveedores porque eso es para otro tipo de venta. Ustedes pueden decir, listo, si la transacción supera los 100.000 pesos, rechazar. No. ¿Qué pasa? Y justamente Movex lo que va a hacer es va a indicarle al servicio esto que es por ahí la binariedad, el hecho de decir pasa o no pasa. Y bueno, básicamente la transacción no va a prosperar. Muy bien. Otra consulta dice, en el caso de una suscripción web, ¿el sistema es similar o hay ciertas diferencias respecto a una compra? Muy buena pregunta. Sí. Es la mejor pregunta que me han hecho en el último tiempo. En el caso de las suscripciones web es un tanto diferente. Por ahí lo que les planteábamos recién es un sistema semáforo.
que es comúnmente se lo conoce. Es verde si la transacción está todo bien, amarillo si la transacción es para revisión, es para quiero ver quién sos y quiero revisarte, y rojo si está todo mal y la transacción hay que detenerla. Las suscripciones tienen por ahí otro diseño. La suscripción tiene lo que nosotros llamamos binariedad. Es pasa o no pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos al cliente de ninguna manera y ni siquiera lo tenemos enfrente de la computadora para decirle, che, validame. Muchas veces las suscripciones se ejecutan en horarios raros, se ejecutan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 12 de la noche, y es muy probable que cuando el cliente ve esa transacción al otro día o esa validación ya sea muy tarde y obviamente tengamos o algún tipo de quejas o algún tipo de problema. Tanto lo que son suscripciones como otro caso especial que son todos los sistemas de POS, los puntos de venta comúnmente llamados, el aparatito para cobrar, y ese tipo de cosas, es lo que nosotros generalmente catalogamos como transacción binaria. Es, che, si está todo bien, déjala, pero si está algo mal, rechazala. Entonces, a eso es lo que se llama transacción binaria y es perfectamente implementable. Movex lo tiene implementado, estamos en un proceso justamente de empezar a hacer funcionar todo el servicio en estas tipologías de transacciones que tienen cosas raras. No tienen intervención del usuario, pero se ha empezado a ver en el último tiempo. Antes se creía que el débito automático era un lugar seguro. Alguien se suscribía al débito automático y listo, ya está todo bonito. Y la verdad es que el último tiempo con esta nueva normalidad, no han quedado lugares donde el defraudador pueda hacernos daño. A veces va y se suscribe a un diario, se suscribe a... Nosotros tenemos un cliente que vende cerveza, se suscriben a los packs de cerveza y se suscriben con la tarjeta de otro. Entonces, básicamente tenemos que empezar a tener cuidado y validar todos los circuitos, no solamente los circuitos estándar, que era el e-commerce, el link de pago o ese tipo de soluciones que son más donde antes había que evaluar el riesgo, sino que hoy hay que empezar a evaluarlo y todo y tener en cuenta que el fraude se puede dar en cualquier situación. Perfecto. Y creo que es la última pregunta. ¿En qué consiste la validación de la transacción? ¿Qué se valida específicamente? Perfecto. La validación de la transacción depende mucho del tipo de compra que se hace y lo que nosotros evaluamos como posible factor de riesgo. Básicamente hay hoy dos tipologías de circuitos, son bastante parecidas, donde se les envía un link a los clientes durante la transacción y les pedimos información que tiene que ver con demostrar que la persona que está comprando es realmente el cliente que nos dijo. ¿Cómo se hace esto? Básicamente solicitando datos del DNI, solicitándole algunas fotos para validar que justamente la persona del DNI sea la persona que nos está diciendo que realmente es. Lo que usamos justamente con toda la información que tanto la API como el servicio genera para saber qué realmente es. Por lo general se le pide una foto de la tarjeta donde se le pide esconder los primeros dígitos, los primeros 12 dígitos de la tarjeta, justamente para prevenir que no se envíe toda la tarjeta, que es algo que no debe pasar. Según el nivel de posibilidad de riesgo de la transacción, adicionalmente se le hacen lo que comúnmente se llaman preguntas de buró, de donde es la típica pregunta que te hacen en el banco cuando tenés que validar algo, cuando tenés que hacer algún trámite raro, que es cuál es tu fecha de nacimiento, dónde vivís, qué obra social tenés, etcétera. Esas generalmente se evalúan de acuerdo a la tipología de transacción. Toda esa información Movex la agarra, la pasa a una de las inteligencias artificiales que está básicamente diseñada para procesamiento de imágenes. Acá quiero aclarar que todo el contenido que se envía a Movex, una vez que las inteligencias artificiales la validaron, solo queda por unos días y luego se borra justamente para evitar cualquier tipo de tema con el contenido. Siempre tenemos muy en cuenta la privacidad, el uso de datos y sobre todo cómo evaluamos la información para que esté segura. Nosotros somos PCI Compliance, tenemos todas las adecuaciones para manejar esa información.
como decía, toda esta información va a una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que hace algo que por ahí puede parecer un absurdo, pero valida que todas esas fotos que se subieron realmente sean de la persona y que realmente la persona esté comprando. ¿Por qué? Muchas veces pasa que se hace una transacción justamente con la tarjeta de otro, pero no solamente le robaron la tarjeta, le robaron también el celular. Entonces, ¿qué hace el defraudador? Como no es él, y justo le tocó un celular que no tenía clave, que puede ingresar al mail, que puede ingresar a WhatsApp o a donde sea, básicamente hace la transacción, recibe la validación y dice, tengo que poner datos de esta persona. Tengo el DNI, obviamente, por ahí robó billetera, todo, o un bolso con todo lo que tenía la persona. Dice, genial, tengo el DNI, pero no tengo las fotos. No soy yo el que está comprando. Entonces, y esto es una práctica muy común, agarra y dice, pero tengo el celular. Entro a Instagram, entro a Facebook, me robo unas fotos, las truqueo un poquito, le hago Photoshop, porque generalmente le pedimos 3 fotos para justamente decir si realmente es. Las truca, las cambia, las altera y las sube. Y justamente validar una transacción no es tan sencillo como decir, te subo una foto y listo. Nosotros justamente evaluamos adicionalmente que eso que nos subieron sea real y no justamente una persona que hizo este tipo de técnica, donde se robó todo, se robó el celular, se robó la tarjeta, se robó el DNI, básicamente tiene acceso a prácticamente todo. Entonces, básicamente lo que agarramos es evaluar toda esa información y decimos, no, esta persona justamente lo que acaba de hacer es no solamente robarse una tarjeta, cometer fraude con una tarjeta, sino que cometer fraude también adicionalmente habiéndose robado muchísima más información del tarjetaviente que generalmente, y en circuitos por ahí más estándar que hemos visto, esto termina haciendo que la transacción pase ante una evaluación rápida. Bueno, nosotros ahí trabajamos y trabajamos muy fuertemente en que esto no suceda. Sí, exactamente. Se hace, perdón, ¿querés leer la pregunta? La contesté antes, Natalie. No, la podés leer tranquilo, adelante. Perfecto. La pregunta es, o sea, que se realiza una validación biométrica, así como si se creara una cuenta en una billetera o un banco online. Sí, efectivamente. Lamentablemente, originalmente cuando pensamos en el sistema dijimos, bueno, hasta acá pueden llegar, esta es la línea a donde se va a hacer, hasta donde se va a hacer fraude. Y la realidad es que rápidamente la realidad nos dio el sopapo y nos dijo, no, esta línea también se puede transgredir. Entonces, sí, tuvimos que implementar una validación biométrica justamente como si se tratase de un banco online, porque el defraudador está dispuesto a lo que sea. Y cuando les digo está dispuesto a lo que sea, hemos visto casos muy complejos. Fotos robadas de Facebook, alteradas, los ojos, justamente por ahí para engañar al circuito biométrico. Hemos visto fotos de DNI sacadas de otro lado o robadas de alguna filtración pública. La verdad que hemos visto literalmente todo. Es más, hasta hemos visto alteraciones de la tarjeta que se pide al final, donde se han puesto dedos falsos o dedos justamente recortados de alguna otra foto que robaron de redes sociales para trucar al sistema y justamente no poner un dedo que no coincida con la persona a la cual se estaban intentando validar. Por ahí nuestra inteligencia artificial ha ido creciendo mucho y hoy en día puede evaluar todas estas condiciones adicionales para evitar que esto suceda. No sé si, espero haber contestado la pregunta, pero sí, a grandes rasgos sí, se hace una validación bastante amplia y tratando justamente de ser lo más efectivos posibles. Bien, perfecto. Entonces, muchas gracias, Román. No tenemos más preguntas, así es que vamos dando cierre al evento. Muchísimas gracias a todos los que se fueron sumando y los invitamos a consultar, a probar todo lo que es la herramienta para que puedan vender. Siempre el objetivo es vender más y vender mejor. Ahí tenemos los canales de contacto, pueden escribir a directa@movex.com, están los teléfonos. De todas formas, después a quienes se inscribieron vía mail les van a llegar los datos de contacto para que
puedan hacer consultas y, como dijo Román, probar la herramienta y garantizar que las transacciones puedan ser más seguras, vender más y que sobre todo también generar todo lo que es la confianza en el que va a comprar en un e-commerce. Román, si querés agregar algo más. No, simplemente gracias a todos por haberse sumado. Un poco como les decía Natalia, anímense a probar. La verdad es que trabajamos mucho en lograr la mejor herramienta del mercado para prevenir fraude y cuando digo la mejor es porque nos gusta mucho escucharlos, nos gusta mucho ver qué les sucede, nos gusta mucho evaluar no solamente qué les pasa a ustedes, qué les pasa también a sus clientes. Así que todo el feedback, todo lo que quieran decirnos, todo lo que quieran hacernos llegar es más que bienvenido y por sobre todo, gracias por sumarse y estamos abiertos vía en cualquiera de nuestros circuitos de contacto. Estamos dispuestos a escucharlos y trabajar para seguir dando la mejor herramienta posible. Gracias a todos.